vamos a dar invitación a que el decano Néstor Sioco diga unas palabras y luego hacemos una breve presentación de Florencia para que la puedan conocer y ella va a dar inicio a la charla que ha preparado. Hola, ¿cómo están? Buen día para todas, especialmente para todos. Quiero ser breve, pero no dejar de mencionar algunas cuestiones, ¿no? La primera, Florencia, es agradecerte muy especialmente poder compartir estos minutos con vos. Un placer, un gusto, y espero que se abra una oportunidad para poder tener continuidad en la interacción de la facultad contigo. Mencionar que afortunadamente este tipo de eventos no son ni extraordinarios ni ajenos a la facultad. La facultad, desde que esta gestión ha comenzado y previamente también, con eventos, recuerdo la campaña por el no es no, recuerdo los cursos de ESI, cuando en muchos lados no se brindaba la oportunidad de acceder a la educación sexual integral. Incluso recibimos profesores de San Juan, recuerdo, y alumnos avanzados de nuestro profesorado, muy preocupados nosotros por una formación integral de nuestros egresados y de nuestros docentes. Nuestro posicionamiento en la Asamblea Universitaria para la Paridad de Género en las próximas elecciones, y entre tantos otros aspectos que caracterizan genuinamente la mirada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Lo que decía Charito, que tiene que ver con el trabajo de egresados e integrantes de la facultad, representa, como vuelvo a decirle, genuinamente nuestra mirada. Y son aportes desde cada uno de los ángulos de trabajo que podemos hacer, pero son granitos de arena. Y hay muchísimo por hacer todavía. Ayer me tocó conocer personalmente a Rita Segato, y cuando se le entregaba el honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo, y de enterarme que en lo que va del año van 63 femicidios. Y que el PowerPoint que nos mostraban se había modificado en las últimas horas un par de veces. De manera que lo que hay por hacer, claramente, insisto, son granitos de arena valiosísimos, pero el camino que queda por delante es muchísimo. En ese mismo ámbito, por ahí se mencionó que patriarcado, racismo y colonialismo están íntimamente relacionados. Y si vamos de allí hasta la escandalosa inequidad que es la característica del mundo de hoy, inequidad de acceso a oportunidades económicas, de bienestar y demás, que caracteriza al mundo de hoy, y del cual Latinoamérica es posiblemente uno de los ejemplos más conspicuos, con 8 de los 10 países más pobres en nuestra región. A mí me parece que este tipo de eventos, que contribuyen desde cada uno de los ángulos, como decía, como pequeños granitos de arena, tienen la enorme importancia de ser parte de una de las revoluciones sociales en marcha, transversales y globalizadas, posiblemente más importantes que tengamos, recuerdo en las últimas décadas, y en las cuales yo tengo una fuerte expectativa, en el sentido no solo de la continuidad y la consolidación, sino también en la posibilidad de que incluya raíces tan profundas de la inequidad, no solamente en ámbitos urbanos, sino también en los aspectos, en las áreas marginales más profundas, e incluyendo las problemáticas indígenas, por ejemplo. Así que me parece que estamos ante una revolución y un cambio muy, muy trascendente, de manera que uno en la gestión atraviesa distintos momentos, ¿no? Tensiones, cambios de opiniones, intercambio de posicionamientos y demás, pero para mí esta alternativa de concientización, de escuchar la Florencia, de reflexión y de formación en perspectiva de género es un placer. Es un placer, es uno de los beneficios, diríamos, de este trabajo. Para redondear, les quiero decir que muy enfáticamente a mis compañeras de trabajo y a quienes nos acompañan también en la pantalla y que no tengo el gusto de conocerlas, transmitirles muy fuertemente un reconocimiento, respetuosamente, y un agradecimiento, y sacarse el sombrero por la lucha que llevan a cabo con distintas modalidades y de distintas maneras cada día
para lograr un mundo más justo y más igualitario. En ese orden de agradecimientos, para cerrar, Florencia, otra vez, fundamentalmente a vos. También quiero agradecer a Eva Rodríguez Agüero, quien siempre está dispuesta a permitir el trabajo conjunto entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el IDGEM, el Instituto de Estudios de Género y Mujer. Muchas gracias. Y también vaya en Emma, en Natalia, en Charito, en Belén y en todas las integrantes de la facultad. Reitero mi respeto, mi admiración por lo que hacen cada día, no solo por la universidad pública, sino también por un mundo mejor. Te escuchamos, estoy muy curioso por escuchar la charla. Gracias a todas por estar presentes. Muchas gracias, Néstor. Bueno, voy a leer un poquito lo que compartimos en la nota sobre Florencia. Florencia La Bombarda es investigadora adjunta del CONICET y además docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente desarrolla sus tareas de investigación en el Instituto de Biología y Medicina Experimental del CONICET. Su proyecto actual de investigación se basa en entender cuáles son los mecanismos involucrados en la regeneración de lesiones del sistema nervioso y encontrar posibles alternativas terapéuticas. Su lugar de trabajo es el Laboratorio de Bioquímica Neuroendocrina del instituto que mencioné recién. Además, es una de las fundadoras de la plataforma de divulgación científica Science and Art Argentina, que tiene como objetivo la democratización del conocimiento científico para que llegue a todo tipo de público. El título de la actividad es Neurosexismo, la trampa de los cerebros complementarios. Así que, Flor, cuando vos quieras, damos inicio. Un detalle, lo que vamos a hacer es, pueden ir colocando preguntas en el chat a medida que vaya transcurriendo la charla, o bien cuando finalice la charla las pueden ir agregando. Nosotros con Emma vamos a estar bien pendientes de esas preguntas y las vamos a ir leyendo al finalizar, si alguien quiere hacerle alguna consulta a Florencia. Así que, Flor, cuando vos quieras. Bueno, antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación a la universidad, a Néstor y al Instituto de Estudio de Géneros y Mujeres, a las chicas que me convocaron, y la verdad es un placer poder compartir esta charla con ustedes, y ojalá que sí, como dijo Néstor, sea el comienzo de futuros encuentros. Voy a compartir pantalla para, no se asusten del PowerPoint, trataré de ser lo menos técnica posible, y voy a compartirles un PowerPoint para que puedan seguir un poquito mejor de qué va esta charla. A ver, hasta compartir pantalla. Hasta. ¿La ven bien, verdad, la pantalla? ¿Sí? Sí. Bueno, comienzo. Como dijo Charito, la charla la titulé Neurosexismo, la trampa de los cerebros complementarios, porque me pareció oportuno en el contexto de la conmemoración del Día de la Mujer visibilizar sobre todo las desigualdades entre cerebros de hombres y mujeres que legitimó y aún también legitima hoy el discurso neurocientífico canónico, en el cual presenta estas diferencias ya no como jerarquizadas, como sí lo presentó antiguamente, sino que las presenta como diferencias complementarias, pero esa complementariedad vamos a ver a lo largo de la charla que de ingenuo no tiene absolutamente nada y que está lejos de estar despojada de atributos de género y posiciones políticas. En el dibujito ustedes pueden ver una ilustración que representa los dos estereotipos de género clásico, donde se ve que el cerebro del varón está interesado por el sexo, el fútbol, la cerveza, la televisión, mientras que el cerebro de la mujer sus intereses son el amor, la seguridad, los bebés, charlar, hasta los zapatos, por ejemplo, curiosamente. Lo que me pareció más significativo del dibujo es que los intereses de los dos personajes los ubica en el cerebro. Entonces, esto obliga a preguntarnos si realmente el cerebro tiene sexo. Si es que existe un cerebro femenino y una mente femenina, y un cerebro masculino y una mente
masculina? Esa es la pregunta que nos va a acompañar durante toda la charla, y con ella vamos a ir recorriendo el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. Comencemos, bueno, con el siglo XIX. Obviamente, la respuesta a la pregunta en el siglo XIX era súper obvia. Les traje algunas frases de algunos pensadores para que ustedes puedan realmente ver lo que se pensaba en ese momento. El problema es que no sé por qué no voy a poder leer todo. A ver, voy a correr. Ah, está, perfecto. No dije nada. Bueno, la primera frase es de Gustave Le Bon, que es muy conocido, sociólogo, y es muy conocido por sus aportes en el campo de la psicología social. Le Bon decía en el siglo XIX: las mujeres representan las formas más inferiores de la evolución humana. Están más próximas a los niños y a los salvajes que a un hombre civilizado adulto. La segunda, mal que me pese, es de Charles Darwin, y él escribe en El origen del hombre, en 1871, por regla general, el hombre tiene la estatura más elevada y más saliente los músculos. Su piel es menos fina, su color menos claro, su cara mucho más vellosa. Es el hombre más valeroso, más enérgico, la mujer más tímida, más tierna. Aquel tiene más imaginación, pero menos tenacidad. Raciocina más y adivina menos que la mujer. La tercera y última es de George Romanes, que es el padre de la psicología comparada, también amigo de Darwin y de Huxley en la época. Y Romanes decía: dado que el promedio del peso del cerebro de la mujer es 142 gramos menor que el del hombre, por razones meramente anatómicas, deberíamos estar preparados para esperar una marcada inferioridad intelectual en la mujer. Esto pensaban los científicos del siglo XIX, donde ubicaban a la mujer como un ser, como pueden ver, inferior, incompleto, deficiente, y como ya pensaban que eran así, lógicamente sus cerebros, los cerebros de seres inferiores, deberían ser inferiores. Y se usó el argumento de la inferioridad del cerebro para negarle todos los derechos, como bien deben saber ustedes, todos los derechos civiles a las mujeres, y para ubicarlas en el hogar, concentradas en la tarea de la reproducción y del cuidado de la familia, de los hijos. Mientras que el varón, cuyo cerebro era superior, podía dedicarse al ámbito público. Para él estaba habilitada la ciencia, la política, la educación y todos los aspectos que tengan que ver con decisiones de tipo sociales y públicas y importantes, digamos. Otra cosa que tenía muy naturalizada en ese momento es que la esencia biológica determina el lugar que ocupa cada uno en la sociedad. Entonces, estaban por arriba de todo porque tenían esos cerebros superiores, los hombres civilizados, blancos, europeos y adultos, y heterosexuales también, y por debajo estaban los que tenían cerebros inferiores, que eran las mujeres y los salvajes. Como decía Le Bon, los salvajes eran las personas que habitaban en África, América y en otros lugares que no es Europa, básicamente. Entonces, con los embates gloriosos del feminismo sufragista del siglo XIX, la ciencia se vio, bueno, el statu quo más que la ciencia y la sociedad patriarcal, se vio amenazada con estas mujeres que de pronto querían derechos. Entonces, la ciencia, sobre todo los científicos varones, estaban muy preocupados en encontrar razones científicas que justificaran, datos que justificaran la inferioridad del cerebro de las mujeres y también de los salvajes. Como dijo Néstor, el dominio patriarcal se extiende también al colonialismo, no solo al sometimiento de las mujeres, sino de cualquier otro que no sea el hombre blanco, adulto, europeo, heterosexual. Bien. Entonces empezó a surgir en el siglo XIX una nueva rama de una neurociencia muy incipiente en ese momento, que fue la craniometría, que consistía en medir cráneos. Llegaron hasta hacer 5.000 mediciones de un mismo cráneo, y esas mediciones iban a estimar, o pretendían estimar, el tamaño del cerebro, porque ellos tenían una máxima, que se la habían también inventado a priori, que era que había una relación directa entre el tamaño
del cerebro y el intelecto. Y cuanto más grande el cerebro, mayor capacidad intelectual. Digo a priori porque nada en la biología indica que cuanto más grande es mejor. Eso se lo asumieron, digamos, como una premisa. Una de las medidas de la craniometría consistía en agarrar un cráneo y llenarlo con perdigones. Como ven acá, ¿no? Lo llenaban con perdigones. Y entonces medían el peso de los perdigones que habían entrado. Y en el cráneo del hombre entraban como ven acá, el cráneo de un varón, 142 gramos más de perdigones que en el cráneo de una mujer. De ahí la caprichosa cita de Romanes, que dice que habla de los 142 gramos de diferencia. Y bueno, como era un cerebro más grande, claramente tenía una capacidad intelectual mayor. Una medida muy curiosa que ilustra el pensamiento de ese momento era una que se basaba en trazar una línea entre la frente y el mentón. Si la punta del mentón pasaba por adelante de la línea, los cerebros se clasificaban como ortognanos y decían que tenían ortognatismo. Y si la línea, cuando se trazaba la línea, la pera salía, digamos, la mandíbula, mejor dicho, salía de la línea, los cerebros tenían prognatismo y hablaban, y decidieron también, por supuesto, como acá entraba el hombre blanco, europeo, y este era uno de los que llamaban salvajes, que los cerebros con ortognatismo eran superiores, y ahí tenían otra medida, que los cerebros con prognatismo. Bueno, estaban muy contentos, y publicaron varios trabajos. Pero claro, después quisieron la misma regla, aplicarla a las mujeres, y se llevaron una sorpresa. Porque si ustedes miran el cráneo del varón, cuando se hace la línea, sobresale un poquito, y cuando ven el cráneo de una mujer y hacen la línea, prácticamente no sobresale. O sea, los varones eran más ortognatos, los varones eran más prognatos que ortognatos. O sea, que las mujeres, según esta regla, tendrían un cerebro superior a los varones. Cuando se dieron cuenta de esto, desaparecieron los papers que dividían al mundo en ortognatismo y prognatismo. Desestimaron el parámetro, decidieron que no servía, porque tenían que buscar un parámetro que pudiera tachar de inferiores a los dos grupos que necesitaban que sean inferiores, que eran las mujeres y los salvajes. Y esto no servía para las mujeres. Voló de la literatura esta división. Por suerte, el feminismo trajo el acceso a la educación de las mujeres. Por supuesto que no tenían los mismos títulos, como todos sabemos, pero podían acceder a ir a los claustros y aprender. Y una de ellas, una de las heroínas que les voy a presentar dos, fue Helen Gardner. Helen Gardner probablemente haya sido una de las primeras neurocientíficas y publica en 1888 Sexy Brain, donde cuestiona esto de cuanto más grande el cerebro tiene más capacidad intelectual, porque ella dice con un sentido común tremendo, bueno, si esto es verdad, los elefantes, que tienen un cerebro muchísimo más grande que el de los hombres, tendrían que ser más inteligentes, y no son más inteligentes. Entonces, claramente, esto de que cuanto más grande es más inteligente no está bien. Y ideó otro parámetro, que era dividir el peso del cerebro sobre el peso del cuerpo, o sea, relativizar el tamaño del cerebro al tamaño corporal. Entonces ahí este parámetro le da que en el elefante es más chico, tiene un cerebro comparado a este gran cuerpo, el cerebro es pequeño realmente, y que en el hombre el cerebro comparado a su cuerpo es mucho más grande. Entonces ahí estaba explicada de alguna manera, o sea, era un mejor parámetro. Cuando van a la mujer, se dan cuenta que el cerebro de la mujer con respecto a su cuerpo es mayor que el cerebro del varón con respecto a su cuerpo. Entonces, de nuevo, la ciencia decidió que ese parámetro no era el correcto. Por supuesto que Helen no se hizo callar, porque ella era la autora de los trabajos y realmente luchó para que el parámetro prevalezca, pero se armó mucha confusión en el momento y aparece William Hammond. William Hammond era este hombre que está acá, que es un cirujano, también de Estados Unidos, donde dice, bueno, olvídense de ese parámetro de la Gardner, yo tengo el 19 parámetros que prueban que entiendo. Yo puedo medir circunvoluciones, puedo medir la sustancia gris, puedo medir un montón de cosas. Helen Gardner, cuando escucha esto, lo desafía a un duelo y le dice que ella va a juntar 20 cerebros de conexiones de anatomistas, ¿no? Y
que a ciego, sin saber de qué sexo eran, a ciego, a él lo desafía para que pueda hacer sus 19 mediciones y decirle cuál es un hombre y cuál es una mujer. Además está contarles que Hammond jamás aceptó someterse a ese desafío porque sabía que claramente lo que estaba diciendo no tenía mucha... No funcionaban sus 19 mediciones. La segunda heroína, antes de entrar al siglo XX, es Alice Lee, ¿no? Con una cara de satisfacción, Alice, y no es para menos, porque era matemática, era discípula de Karl Pearson, el famoso de la correlación de Pearson, que todos, muchos por lo menos, estudiamos en la facultad, y ella publica su tesis en 1900, un paper que acá está, que acá lo encontré, la verdad que acá me emociona decir 1900, y la primera autora es ella, es Alice Lee, y ella, como buena matemática, empieza a hacer un sistema de mediciones de ángulos y de demás parámetros, y los construye como una regla, un aparato, para medir cráneos, y con esos cráneos estimar el volumen del cerebro, el tamaño del cerebro. Entonces ella hace muchas mediciones con las alumnas que iban a la facultad, o las mujeres que rondaban la facultad, y después se va a un congreso a Dublín. Acá está el congreso de Dublín, lo encontré en internet, todos los muchachitos estos son los mejores anatomistas que había en el momento. Y va con su aparatito y mide las cabezas de todos estos muchachos, todos los muchachos. La gran sorpresa fue que los anatomistas más prestigiosos tenían el cerebro más chico que las mujeres que ella había medido. Ella lo publica, ¿no? Lo llega a publicar, y con esto es la puñalada final directamente a la craniometría, porque ya se caía por todos lados ese empeño en medir el tamaño del cráneo para estimar el tamaño del cerebro, y eso correlacionarlo directamente con la inteligencia humana. Ahí se desmonta prácticamente esa rama de la neurociencia, y a partir de 1900 raros papers se van a poder encontrar que hablen de estas medidas del cráneo como parámetro de inteligencia. Se lo agradecemos a Alice. Ya entrados el siglo XX, se encontraron las hormonas, ¿no? Ya en la década del 30 aparecieron ya todas las hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, progesterona, y toda la atención fue justamente estudiar a estos nuevos componentes químicos como responsables de los comportamientos, y postularon que las hormonas iban a ser las que finalmente podían controlar los comportamientos de los cerebros. Todo esto se fue tejiendo durante la primera mitad del siglo XX, y en 1959 aparece este paper que es la base de la famosa teoría organizacional que hoy estudiamos en la facultad, en casi todas las facultades. El paper es en cobayas en realidad, donde agarran la coballita que está preñada, le dan un tratamiento con testosterona, y después estudian el comportamiento de su progenie, de sus hijitos, y ven que las hembras tienen comportamientos similares, conductuales, a los machos, en cuanto a la agresión, el interés sexual, las maniobras de conquista y apareo. Las hembritas se comportaban como los machos. Y eso realmente, para ellos era casi una prueba irrefutable de que la testosterona hace varones, básicamente. Otro paper que apareció en el momento, en el 69, la pregunta era si las hormonas, el estradiol en este caso, podían producir el comportamiento maternal. Y lo que hacen es agarrar unas ratas, machos, los castran, les sacan los testículos y le dan estradiol, y ven cuál es su comportamiento maternal, y lo que reportan es que aumenta el comportamiento maternal de los machos castrados y tratados con estrógeno, y lo medían en la cantidad de veces que agarraban a los hijitos y los paseaban de un lado para el otro, los saciaban, los lamían, se les ponían encima para darle calor. Resultó que las ratas machos eran buenas madres, sí, recibían estrógenos. Entonces las hormonas pasan a ser la nueva fuente de datos para poder validar el esquema
patriarcal. Y era muy simple, los varones tenían testosterona, que era la hormona de la agresión, del impulso sexual, de la conquista, del apareo, del cortejo, y las mujeres, mucho más pasivas, teníamos estrógeno, y el estrógeno era la hormona de la maternidad, del cuidado de otros, de las crías, del instinto maternal, etcétera, etcétera. Y el mundo se dividía así, los que tienen testosterona y las que tienen estrógenos. Alrededor de 1980, más o menos, ya estaba consolidada, no consolidada, pero ya estaba estructurada la teoría organizacional, que es la que aprendemos en la facu de la siguiente manera. Los hombres tienen un cromosoma XY, y gracias al cromosoma Y, a partir de la semana 8, ese cromosoma da las instrucciones para generar los testículos, los cuales empiezan a liberar testosterona, y esa testosterona masculiniza al feto, al cuerpo del feto, y también al cerebro del feto. Eso va a generar que la testosterona, en esa masculinización de ese cerebro, destruye las células en los centros de comunicación y va a aumentar las células en los centros del hipotálamo, que va a controlar la actividad sexual y la agresión. Y a partir de esto, saltan y dicen, bueno, entonces los cerebros masculinos van a tener más agresividad, más violencia, mayor deseo sexual, instinto de territorialidad, mayor voluntad de dominio, conducta arriesgada y más conducta exploratoria. A partir de 4 células que midieron en el hipotálamo, ¿no? Queda claro. Bien, en cambio las mujeres, que son XX cromosómicamente, y no van a tener cromosoma Y, por lo tanto no van a tener testosterona, y eso va a generar un feto femenino. La ausencia de testosterona va a hacer que haya mayor desarrollo en los centros de comunicación y en las áreas de procesamiento emocional. Y saltamos para determinar, por decreto casi, que los cerebros femeninos son mucho más, las mujeres tienen más emotividad, más empatía, más sensibilidad, son más intuitivas y tienen más memoria emocional. Entonces, se va construyendo este discurso neurocientífico sin mucha evidencia experimental que lo sustente, y empiezan a surgir 2 cerebros funcionalmente distintos. Digo sin mucha evidencia experimental porque recuerden que todo este andamiaje se generó en los experimentos de cobayos, que los cobayos son divinos, pero los cobayos no van a la facultad, no vienen a charlas de género, los cobayos son cobayos, y no se pueden pasar directamente conductas de los cobayos a los seres humanos, así tan livianamente, digamos. Los test neuropsicológicos, junto con la aparición de las famosas imágenes por resonancia magnética funcional, terminaron de consolidar este modelo y de dar los datos que lo iban a sustentar. Que es, mínimamente cuento para que se entienda de qué va. La resonancia magnética funcional se basa en que cuando una parte del cerebro funciona, va más sangre ahí y más hemoglobina oxigenada, y la hemoglobina con oxígeno tiene propiedades magnéticas diferentes a la hemoglobina sin oxígeno, y esas diferencias magnéticas las puede detectar el gran imán del resonador, y las sensa y las proyecta en imágenes del cerebro como si estuviesen prendidas las regiones. Y se ven cositas así. Esto es una caricatura, un dibujo, una ilustración, donde, por ejemplo, si una persona le decía que piense en cosas tristes o la someten a situaciones que la ponían triste, se le prendían de determinados lugares, se activan determinadas neuronas y dicen, bueno, este es el patrón cerebral de la tristeza. Lo mismo con la alegría, ¿no? Este es un paper que encontré donde las personas hacían test, por ejemplo, de fluidez verbal, y este es un varón, y dicen, bueno, a los varones se le prende solo una parte del cerebro, a las mujeres se le prenden los 2 hemisferios en la fluidez verbal, bueno, cuanto más, bueno, las mujeres eran mejores para la fluidez verbal, capaz. Bien, con estas técnicas se lanzaron un montón de grupos durante bastante tiempo a hacer estas mediciones mientras las personas hacían test neuropsicológicos donde medían sus distintas habilidades. Y se publicaron papers, pero un montón encuentran en la literatura. Entonces, terminan con esta conclusión. Los cerebros masculinos tienen mayor capacidad visoespacial y pensamiento más objetivo y abstracto. Por lo tanto, los hombres, directamente al género van, son mejores para la competición interpersonal, para el riesgo, la victoria, el dominio del otro y la competición. Está 2 veces. En cambio, las mujeres, los cerebros femeninos, tienen mayores habilidades verbales, más pensamiento emotivo y concreto.
Por lo tanto, las mujeres van a ser mejores para la comunicación, las relaciones sociales, la conexión emocional y la familia. Y acá te queda como consolidado ya a finales del 90 el modelo donde hay dos prácticamente humanos distintos que vienen en dos versiones de colores. Están los celestes y los rosas. Y las distintas habilidades que tienen los cerebros rosas y los cerebros celestes van a explicar, se explican cerebralmente y son habilidades innatas, que vienen determinadas porque los cerebros son celestes y azules. Perdón, celestes y rosas. Este modelo se pasa a la divulgación científica. Y la divulgación científica educa, y educa mucho, porque a este libro, el famoso Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, lo leyeron 50.000 personas, bueno, lo compraron, pero bueno, se supone que lo leyeron, capaz que lo leyeron más, 50 millones de personas. Me quedaba corta con 50.000. 50 millones de personas se educaron leyendo Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, reforzando los estereotipos que muestra el libro, que están basados en las dos conclusiones que les dije. El cerebro entonces va a tener dos sexos, y ya hay dos estereotipos validados por la ciencia, rubricados por el discurso científico, desparramados por una divulgación científica, ya enquistados en la sociedad, donde si uno pregunta, muchas veces le van a responder sí, los hombres tienen más impulso sexual, más deseo sexual, son más agresivos, las mujeres somos más emotivas, comunicamos más. Eso está instalado y es fácil verificar que mucha gente piensa de esa manera. Lo peligroso de esto es que, además de este planteo binario bastante estructurado, plantean las diferencias como esenciales, no como biológicas. Y eso habla de una inmutabilidad. Y parecía lo mismo que pasaba en el siglo XIX. Si vienen los cerebros distintos, y bueno, las mujeres son inferiores. Y acá, si vienen los cerebros distintos, y bueno, las mujeres estarán capacitadas para unas cosas y los varones para otras. Y lo que se ve en la sociedad en realidad es producto, reflejo y espejo de lo que pasa en esos cerebros. La sociedad no hace nada. Nada más, los cerebros se hacen lo que saben hacer, lo que tienen que hacer, y mira, hay dos roles en la sociedad, con dos maneras de estar en el mundo distinto, que una es ser un varón y otra es ser una mujer. Bien, con el siglo XXI vienen unos adelantos tremendos en herramientas tecnológicas para ver el cerebro en funcionamiento, y todo lo que es las técnicas de imágenes se llegan a un grado de sofisticación exquisito. Salió este trabajo desde el 2014, ya en nuestro siglo, donde se estudia el famoso conectoma. Con el transcurrir del siglo XXI, uno ya se fue dando cuenta que esto de que se prenda una lucecita en el cerebro y se relacione con una actividad es un poco pobre, que en realidad cuando el cerebro hace algo, muchas partes del cerebro interactúan a través de conexiones que pueden ser a regiones muy distantes. Los axones comunican. Los axones es la parte de la neurona que va a transmitir la información a otro lugar, a otra neurona. Puede estar cerca o puede estar lejos. Decir que el cerebro en realidad es una gran autopista de información donde las cosas van y vienen, y lo que hay que mirar es ese conectoma, esa arquitectura de conexiones, a lo que llaman conectoma, en el cerebro humano. Cuando apareció la técnica para hacer esto, ni lerdos y perezosos agarraron hombres y mujeres y los mandaron al resonador. Es una técnica que se llama DTI, Diffusion Tension Imaging, los metieron en el DTI y empiezan a salir resultados. El resultado de este trabajo, que evalúan a 949 personas entre 8 y 22 años en Estados Unidos, lo que muestra es que los cerebros tienen una arquitectura de conexiones distintas. Los cerebros de los varones tienen menos comunicación entre estos puntitos serían como un nodo de donde salen varios axones. Los axones de los hombres, la comunicación está más ubicada dentro de un hemisferio, dicen, es dentro de los hemisferios, se hace más como en módulos, compartimentalizada en módulos. No hay tanto diálogo tampoco entre lóbulos del cerebro, y en cambio acá ven el cerebro de la mujer, donde hay muchas conexiones que pasan, muchos axones que
comunica los dos hemisferios, entonces las mujeres son mejores en la comunicación entre los hemisferios, y también hay una mayor comunicación entre los lóbulos de distintos hemisferios, y no está estructurado como módulos, como subredes, que sí veían en el cerebro de los varones. También con técnicas similares, muy sofisticadas, otro grupo había demostrado que esto es la sustancia gris, que la sustancia gris es mayor en los hombres. Estos gráficos, que los vamos a usar más tarde, les cuento 2 segundos cómo funcionan, por si a alguno les son ajenos. Acá abajo se representan las variables que se miden, por ejemplo, el volumen de la sustancia gris, más volumen de la sustancia gris, menos volumen de la sustancia gris, y acá, en este eje, la cantidad de gente que presenta esos datos. Entonces, este es el promedio de los varones, en el volumen de la sustancia gris, y acá son la mayor, este promedio lo tienen muchos hombres, tienen este valor medio de sustancia gris, que es menor al valor medio que está acá, que es el de las mujeres, que corresponde con este pico. ¿Sí? Entonces, en promedio, los hombres tienen mayor volumen de sustancia gris que las mujeres. Esto también se publicó creo que un poquito más, me parece en 2015, 2016. Bien, entonces, a partir de estos datos se concluye que los cerebros masculinos tienen mayor conexión dentro de cada hemisferio, mayor modularidad, mayor volumen de la corteza cerebral en algunas áreas, y eso, sumado a test de comportamiento que hicieron también en el mismo trabajo de 2014, test neuropsicológicos, determinaron que los hombres eran mejores en el procesamiento espacial y motor y mayor velocidad sensoriomotora. Por lo tanto, los cerebros masculinos están estructurados para facilitar la conectividad entre la percepción y la acción coordinada. Los cerebros femeninos, por otra parte, tienen mayor conectividad entre los hemisferios y mayor participación entre los lóbulos, y menor volumen de las cortezas de algunas áreas. Por lo tanto, esto sumado a los comportamientos, que veían que tenían mejor atención, mejor memoria verbal, mejor memoria de reconocimiento facial, y salían mejor en los test de cognición social, todo eso determinaba que los cerebros femeninos estuvieran estructurados para facilitar la comunicación y los procesos intuitivos. Después de un gran adelanto tecnológico, de poner mucho dinero en muchas investigaciones, no fuimos muy lejos a los hombres de Marte y las mujeres de Venus. Mucha diferencia no hubo de interpretaciones de los datos, y este mismo trabajo encontré en la prensa americana, que lo titularon, así lo divulgaron en la prensa, que dice: las diferencias en las conexiones de los cerebros entre hombres y mujeres podrían explicar por qué los hombres son mejor leyendo mapas, y acá abajito dice, y las mujeres son mejor recordando una conversación. O sea, eso lee la prensa de los datos científicos, que ya están sesgados los datos científicos, pero cuando llega la gente el sesgo es tremendo, y eso hizo que en Loan Brisdin, que es una psiquiatra de Estados Unidos, escribiera en 2006 un libro de divulgación científica que se llama El cerebro femenino, que por suerte Netflix, tenemos la suerte de que Netflix hiciera una película, que la pueden ver en Netflix si se quieren atacar un poco, que es en 2017, que se llama The Female Brain, y en el 2010 escribió su contrapartida de Male Brain, donde acá pone, el cerebro está representado con latas y cosas, y cosas más de acción, de construcción fuertes, y acá no sé si se nota, pero esto es un conector, o sea, el cerebro femenino es, no sé, es un cable de teléfono, más o menos. O sea, bueno, sin palabras. Bueno, creo que quedó claro que los cerebros de los seres humanos los plantean como complementarios, pero yo justamente la charla la titulé como una tramposa complementariedad, porque está claro, me parece que ya quedó claro a esta altura, que los hombres con sus cerebros analíticos y matemáticos pueden dominar el mundo, pueden tener una vida pública, y las mujeres con cerebros más comunicacionales, intuitivos, memoriosos para recordar cosas, caras y conversaciones, están destinadas o están mejor preparadas para criar hijos y cuidar a otros, ¿no? a sus maridos y a sus hijitos, a sus padres incluso también. Entonces, y esto trae muchas consecuencias, por eso no te digo que no es nada ingenuo. Busqué 3 citas también
ahora sí, del siglo XXI, de personajes como este señor, es Larry Summers, que fue el presidente de Harvard en 2005, y esta afirmación le costó el puesto, porque le hicieron renunciar, donde dice: las mujeres son malas para las matemáticas y la ciencia porque tienen menos habilidades innatas. Listo. Por suerte se armó una movida importante y le costó la renuncia. Leonard Sachs, que es un psicólogo de Estados Unidos, que escribe muchos libros de divulgación de psicología y le enseña a las madres cómo educar a su hijo varón, cómo educar a su hija mujer, y todo ese tipo de libros de autoayuda, afirma: las chicas y los chicos deben ser criados y educados de manera diferente debido a la existencia de diferencias sexuales mentalmente programadas en el cerebro. Bueno. El último es de James Damore. En 2017, este muchacho era uno de los CEO de Google, que por decir esto también lo echaron, perdió su puesto. No hay tantas ingenieras, programadoras, jefas de proyecto y directivas mujeres porque biológicamente estas tienen más interés en las personas que en las cosas, poseen mejores habilidades sociales, son más propensas a altos niveles de ansiedad y tienen menos tolerancia al estrés que los hombres. O sea, esta complementariedad, traigo a colación estas citas para que vean que tiene consecuencias, se impregnan. Los estereotipos de género ya están impregnados y realmente se creen que no somos buenas para actividades tecnológicas, científicas, matemáticas, etcétera, etcétera. Bueno, y acá es un trabajo que a mí personalmente me conmovió mucho, que está publicado en Science, y le hacen a las niñas de 6 y de 7 años, y a los niños, les cuentan historias sobre un personaje muy, muy inteligente y sobre otro personaje muy, muy agradable. Entonces ellos le dan figuras de hombres y mujeres y tienen que decir con qué figura linkean, relacionan el relato. A los 6 años, las muy, muy inteligentes eran mujeres, eran ellas. A los 7 años, los muy, muy inteligentes van y ponen la figurita o el dibujo de un varón. O sea, ya a los 7 años se metieron estos estereotipos de la complementariedad y las niñas piensan que los hombres son más inteligentes y que ellas son las más agradables. Entonces, ven cómo estos estereotipos realmente operan en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en los niños que nos rodean, y esos niños terminan siendo adultos. Bueno, y más o menos también va del estilo, pero bueno, voy a adelantar un poquito porque si no se va a hacer muy largo. Vamos, en el siglo XIX tuvimos nuestras heroínas, como Helen Gardner y Alice Lee, y tantas otras que no debemos conocer, y en el siglo XXI, por suerte, también hay mujeres que enfrentan e interpelan la interpretación que hace el discurso neurocientífico. Ellas son Cordelia Fine, Daphna Joel, Janet High, Gina Rippon. Hay un montón de mujeres que realmente tienen trabajos muy interesantes donde ponen en tela de juicio esta interpretación sexista de los dos cerebros. Y se vuelven a hacer la pregunta: ¿existe un cerebro femenino? ¿Existe una mente femenina? ¿Y cómo leemos esas diferencias en la conectividad? Porque tampoco hay que negarlas, porque bueno, son técnicas que son robustas, la diferencia en la conectividad existe, no vamos a decir que no existe, pero ¿qué significa? ¿Cuál es el origen de una arquitectura cerebral distinta, a un volumen cerebral distinto? Y esa pregunta no es fácil de contestar. En las últimas décadas la neurobiología avanzó mucho en la línea de poder contestarla, porque surgió un concepto glorioso que es el de la plasticidad. Nuestros cerebros cambian con los hábitos, cambian con las experiencias, lamentablemente también cambian con la edad, van cambiando a medida que la vida transcurre. Y bueno, yo trabajo en mielinización, en el laboratorio, y bueno, por eso traigo acá las citas de cómo la mielina es la sustancia que recubre los axones y hace posible que la transmisión del impulso nervioso sea muy rápida. Y además nutre al axón, en fin, tienen como una interacción muy, muy linda entre el axón y las células que hacen la mielina. La mielina va cambiando.
La mielinización del cerebro, antes se pensaba que terminaba cuando el nenito empezaba a caminar. Pues no, termina a los 20 años. Seguimos mielinizando de adultos. Y la mielina cambia con las actividades. Hicieron estudios de resonancia, esto de conexiones, de conectomas, en pianistas, y tienen mielinas mucho más grandes, más cantidad y más gordas que cualquier mortal que no sea pianista. Los malabaristas, cuando hacen esos estudios cerebrales y están entrenando, tienen unas fibras mielinizadas que cuando pasan mucho tiempo sin entrenar, se desmielinizan. O sea, el cerebro tiene la capacidad de cambiar, y eso es una notición, la verdad. También lo mismo pasa para la sustancia gris, para las espinas dendríticas. La cantidad y la fuerza de la sinapsis cambia con la experiencia. Nuestros cerebros no están fijos, no somos seres terminados. Por lo tanto, una manera de explicar esas diferencias en la conectómica es la experiencia de género que tienen los cerebros en un mundo que tiene dos géneros, que se presenta como dos géneros. El género se va incorporando en nuestras conexiones y se hace biología, de alguna manera, y va moldeando el cerebro. Eso podría ser una explicación de por qué esas diferencias en la que encuentran estos trabajos ya de los años 2000, arriba del 2010. ¿Hasta dónde es capaz la plasticidad de modular nuestro cerebro? Daphna Joel se lo plantea y inaugura una mirada totalmente distinta. Se anima a ver los datos de otra forma, y eso lo cambia todo, por lo menos para mí lo cambia todo. Ella va a estudiar el volumen de la sustancia gris de distintas regiones del cerebro. Acá, tiene un corte del cerebro pintadito de distintas regiones, y mide con estos aparatos súper sofisticados de resonadores el volumen de esas regiones. Recuerden que el paradigma era que los varones tenían una media mayor de volumen de sustancia gris que las mujeres, que tenían una media, que está acá, menor de volumen de sustancia gris. Así se leía. Se medían todos los hombres, se medían todas las mujeres, en distintas zonas se hacía el promedio y salían estas campanas celestes y rosas. Ella, como les digo, dijo, no, voy a mirar diferente. Voy a medir, y acá están todas las mediciones, estas columnas son justamente las distintas zonas del cerebro, todos estos colores, cada colorcito es una de estas columnas, las distintas regiones de la sustancia gris del cerebro. Pero no voy a hacer un promedio, voy a concentrarme en cada uno de los individuos. Cada fila es un individuo. El 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, en vez de hacer promedios, lo que hubiese hecho, o lo que hizo en realidad con los mismos datos la neurociencia canónica, es agarrar a los hombres, agarrar una zona, hacer un promedio, chau, campana celeste. Agarrar a las mujeres, promedian la zona, campana rosa. Ella decide hacer otra cosa. Decide adjudicar un color amarillo a los volúmenes de cerebros a las regiones que tienen volumen de cerebro más pequeña, le adjudico el amarillo. Y a las que tienen volumen más grande, le adjudico el verde. Y voy a mirar qué le pasa a cada persona en las distintas regiones, nada de promedios. Y lo que encuentran es esto, esta preciosura, que lo que está diciendo es que no hay cerebros puros. No hay. Uno esperaría encontrar o todos verdes en un lado o todos amarillos en el otro, y eso no pasa. Cada liñita de estas es una persona. Miren la cantidad de personas que analizaron, y la columna, de acá no se llega a apreciar bien, pero las columnas son las distintas regiones del cerebro que midieron. Daphna Joel llama a esta constitución cerebral mosaico, y por eso dice los cerebros de los seres humanos en realidad son mosaicos. No existe un cerebro donde haya todas las características que decimos que tienen los hombres y todas las características que decimos que tienen las mujeres. Esa es la buena noticia. Somos mosaicos. Somos tan plásticos que las distintas partes del cerebro reaccionan diferente y generan este tipo de cerebros. Va un poco más allá y analiza la estructura del hipocampo y del caudado, que se sabe que, ya estaban descritos, que tenían diferencias grandes entre hombres y mujeres, y le aplica a pinta de color rosa cuando esas mediciones de los volúmenes adquieren los valores mayores para las mujeres, y pinta también de color azul cuando ese volumen
toma los valores mayores para los varones, pero tiene la habilidad esta vez de decir, bueno, los valores intermedios los voy a pintar de blanco. ¿Qué quiere decir los valores intermedios? Que esos valores pueden estar tanto en un varón como en una mujer, porque las campanas se superponen. Entonces hay valores que yo por ese valor no podría decir si es mujer o varón, a ese valor lo pongo en blanco. Y bueno, miden 10 zonas, que son las columnas estas, son las 10 zonas, y cada liñita de nuevo es una persona distinta, donde claramente se ve nuevamente que somos mosaicos. Pero además acá agrega otra cosa, porque hay un montón de parte blanca. Hay un montón de parte que no somos ni mujeres ni hombres. Hay un montón de parte que compartimos, que son cosas comunes, y hay mucho blanco. Otra cosa que se puede ver acá es que casi no hay cerebros rosas, hay muy poquitos, cuesta agarrarlo. Yo hoy me puse a mirar por acá, quizás hay una línea, una persona que tiene todo el cerebro rosa, y lo mismo pasaría con los varones, qué sé yo, capaz que 1, 2 personas que tienen el cerebro celeste. Los cerebros puros no existen, básicamente no existen. Se daban porque ellos agarraban y hacían una media de todo esta columna, y bueno, sí, la media de toda la columna predomina el rosa, campana rosa. La media de esta columna, y bueno, predomina el azul, campana azul. Pero no se tomó el trabajo de ver qué le pasaba a las personas, a cada una de las personas. Con esto, Daphna Joel rompe el mito, o para mí rompe el mito de los dos cerebros. Ya no hay dos versiones de Homo sapiens. Cada uno es la propia versión de sí mismo. Y eso es, me parece, lo que muy liberador, y nos da la pauta de poder generar una sociedad diferente. No existen, desde el punto de vista biológico, los cerebros celestes y los cerebros rosas. Son la minoría. Bien, para ya ir terminando, la pregunta que nos podemos llegar a seguir haciendo es si existe una mente femenina. ¿Qué pasa con los comportamientos? ¿Qué pasa con las habilidades de estos cerebros mosaicos? ¿Son capaces de generar comportamientos tan puros? Es decir, comportamientos puros pueden aparecer de cerebros que ya vimos que no son tan netamente de una forma o netamente de otra. ¿Qué pasa con los comportamientos? ¿Qué nos dijeron con los comportamientos? Janet Hyde es una psicóloga también americana, donde se anima a volver los datos, siempre insisto con esto, son los mismos datos interpretados de otra manera. A ver los datos, a estudiar estas campanas, estas medias que nos presentaban. Bueno, ¿de qué se trata estas medias? Y estudia un montón de características comportamentales, y vamos a empezar por la agresión física, que se supone que era la más masculina, porque la testosterona es la que la provee. Bueno, si ven acá tienen la campana celeste y la campana rosa. Como verán, acá esta es la media de agresión física de un varón, donde hay varios y muchos varones que comparten esta media. Y acá viene la media de las mujeres, donde hay muchas mujeres que comparten esta media. Pero si analizamos la campana, si bien la media de la agresión física del varón es hay algunos varones que son muy agresivos. Acá mido la cantidad de agresión, un coeficiente. Hay pocos varones, porque recuerden que acá mido cantidad de casos en el eje vertical. Hay pocos varones que son muy agresivos, hay pocos varones que son poco agresivos, y la media de los varones tiene este comportamiento de agresividad. Y con las mujeres podríamos hacer lo mismo. Pero fíjense que si analizamos la superposición, que es toda esta parte negra, y yo me paro en la media del comportamiento de las mujeres, de agresividad, bueno, veo que obvio es la media, pero también si miro la campana azul, esta que pasa por acá hay un valor. Hay muchos varones que, está bien, tienen menos agresividad que la media, pero coincide con la media de los varones. Tienen menos agresividad que la media de los varones, pero coincide con la media de las mujeres. Muchos, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Evidentemente, el cuento de los hombres son agresivos y nosotras no, somos más pasivas, es un cuento también. El coeficiente de superposición es este que está acá, es 72,6. Eso significa que de 100 personas, el 72 no podría, midiéndole el coeficiente de agresividad, no podría a ciencia cierta decir, o sea, con una efectividad del 100%, decir si es una mujer o es un varón. ¿Puedo hablar de probabilidades? Sí, podemos charlar eso, pero no puedo asegurar, midiendo la agresividad, si es un hombre o una mujer,
70 personas no las podría asignar a ningún grupo con una efectividad del 100%, ¿no? Bien, otra cosa que se animaron a estudiar es el coeficiente D, que es un coeficiente estadístico que analiza lo que se llama tamaño del efecto. No quiero mezclarlos con cosas muy técnicas, pero cuanto más grande es el coeficiente, más separada están los picos, más separados están los picos y más se diferencian las medias y hay menos superposición. Cuanto menor es el coeficiente D, hay más superposición y los picos están más cerca. Por ejemplo, en la producción del lenguaje, que era la famosa característica femenina, que no éramos nacidas para charlar, no estamos tan nacidas para charlar, un coeficiente de 0,33. Entonces, vemos que hay una gran superposición, de hecho hay un 87% de superposición, 87%, 87 personas no las, o casi, sí, no las podría asignar con 100% de efectividad a un grupo o al otro. Me equivocaría todo el tiempo. Janet Hyde publicó un trabajo que se llama La hipótesis de las similitudes de género, donde analiza 124 características o habilidades comportamentales y ve todos los coeficientes D y prueba que prácticamente todas están en un grado de superposición altísimo. Acá le traigo algunas para que vean las típicas de los varones. Visualización espacial, 0,13. Percepción espacial, 0,44. O sea, nada, para que vean, acá hay una superposición del 95%. Acá hay una superposición del 82%. Habilidades matemáticas, esto lo tendría que ver Larry Summers. Habilidades matemáticas, estamos en un 94 prácticamente % de superposición. Enorme. El coeficiente D es de 0,16, que es prácticamente no significativo. Ternura, que se supone que es una habilidad nuestra. Tenemos un coeficiente de 0,3, una superposición del 88%, razonamiento verbal, acá se me piantó la O, 99%. 99% de superposición. Somos iguales. Locuacidad, la capacidad de hablar, estamos en una superposición del 96%. ¿Qué nos dicen estos trabajos? Que somos más similares que distintos, que hay muy pocos celestes solos y rosas solos, hay muy poquitos realmente. La mayoría estamos acá en el negro. Y es más, todavía no se hizo el trabajo, pero probablemente si a una misma persona, porque estas de nuevo también son medias estas campanas, pero si a una misma persona se le pudiera medir cada uno de los coeficientes, yo estoy segura que, igual habría que hacerlo, que va a dar un mosaico, que somos mosaicos comportamentales también. Uno puede ser rosa en ternura, pero ser azul acá en habilidades matemáticas, o al revés, o como sea, somos todos diferentes. Bien, para terminar, repasar los dos modelos. Está el modelo serial neurosexista, donde los genes van a determinar cuáles son las gónadas que le corresponden a cada uno, eso determinará las hormonas, y eso va a ser un cerebro rosa y otro celeste. Rosa es social y emocional, y el celeste va a ser racional y productivo. Mientras que lo que plantea Gordenia Fine y todo el grupo de neurobiólogas, Daphna Joel, etcétera, que trabajan en esto de los mosaicos, van a plantear que los genes, la epigenética, las hormonas y el ambiente, todas dialogan, hay un diálogo en paralelo de todos estos elementos, y ese diálogo comienza en la vida intrauterina, donde ese diálogo va a dar cuenta de que cada región del cerebro responda de una manera diferente, terminando en cerebros en mosaico. Que acá habría que agregar parches blancos, ¿no? Porque no es que, recuerden que Daphna ya había demostrado que es celeste, rosa y también intermedios. Bien, esta concepción de la neurociencia que surge de ver los mismos datos con unos análisis estadísticos distintos y una interpretación, un paradigma diferente de lo que es una mujer y un varón, estamos seguras que va a llevar a una sociedad inclusiva, igualitaria y sobre todo diversa. Bueno, muchísimas gracias por estar este tiempo prestando atención a esto, espero que no haya sido muy técnico.
nos pueden encontrar a Ignacio, que estaba por ahí, no sé si todavía sigue ahí, en nuestra plataforma de divulgación científica Science and Art Argentina, y muchas veces escribimos, parte de esta charla he escrito artículos para @modmedios, así que si quieren ir a leerlos, los pueden leer en la revista Mod, que es una revista digital. Muchas gracias. Bueno, Flor, muchísimas gracias. La verdad que estuvo excelente la charla. Aún no hay preguntas. Bueno, hay una pregunta de Belén Echegaray, yo después te hago una, así vamos dando a que se animen los demás a preguntar cualquier cosa. Belén dice, ¿cómo es hoy la adhesión de la comunidad científica a los dos modelos? Bueno, lamentablemente el modelo de Joel y compañía, que es el de los mosaicos, no está muy divulgado, bueno, no está muy... no se conoce, diría, no se conoce. Son trabajos que se publicaron en revistas muy buenas, un PNAS, un Science, un Nature, son revistas realmente, no es que lo escondieron los datos, pero no están muy difundidos, más que divulgados sería la palabra, difundidos, no están muy difundidos. Hoy en la facultad el modelo organizacional es el que se enseña, se explica, y no sé, tendría que dar esta charla en el instituto, como un seminario, a ver si me echan o no del instituto, y después te digo qué aceptación tiene el modelo de Daphna Joel. Por supuesto, yo imagino que va a suscitar muchas resistencias al modelo tradicional, que está en los libros de endocrinología, básicamente. Bien, Gabriela Díaz pregunta, ¿estas miradas se ven reflejadas en los libros de texto? Bueno, si querés comentar algo más, Flor. Sí, en los libros de texto de cualquier libro académico pueden encontrar, no las dos miradas, encuentran una, que es la de la teoría de la organización hormonal, donde el cerebro se organiza en el útero, y después en la pubertad se activan esos centros que se organizaron, y bueno, listo, chao, tenemos varones, resultado de la testosterona, y mujeres, resultado de la ausencia de testosterona o del estradiol. O sea, eso es lo que se está en los libros de texto. Perfecto. Analía pregunta, Mario, ahí si querés prender el micrófono después de Analía, de que lea la pregunta a Analía, o la escribís como vos quieras. Analía pregunta, ¿podríamos decir que en un modelo el cerebro define el rol y en el otro el rol establecido modela el cerebro? Sí, correcto. Es exactamente a donde apuntaba la charla y lo que dicen los dos modelos. Tal cual. Uno es esencialista, el primero es esencialista, el serial, donde la biología determina lo que vas a hacer y no hay chance, y el otro es un modelo de diálogo, ¿no? Donde nada está determinado y todo está en construcción. Mario, no sé si quieres prender el micrófono o escribir la pregunta. Sí, gracias, Chari. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Me encantó la charla, la verdad es que sumamente instructiva. Yo tenía dos preguntas, en realidad. Una breve es, no alcancé o a lo mejor no estaba el dato, no alcancé a ver de qué época es el modelo de mosaico. Eso es relativamente 2014. reciente, ¿no es cierto? ¿Perdón? Sí, 2015. Es un PNAS, sale el trabajo publicado en un PNAS del 2014. El primer trabajo de Daphna Joel. Ok, o sea, es bastante reciente eso. Super. Sí. Sí, Y sí. la otra pregunta es quizás una curiosidad, voy más a la cuestión biológica. Me imagino que buena parte de todos estos problemas tiene que ver con identificar variables que se conecten después con conductas, cosa que es un problema extremadamente difícil, ¿no? O sea, no puedes buscar muchas cosas. Empezaron con el cráneo, que era lo más obvio, después, bueno, tenés el conectoma o algún otro tipo de parámetro al que puedas acceder con resonancia magnética. Pero la pregunta es, supongamos que uno mira estos estudios de conectoma, que de nuevo es una variable más que seguramente es incompleta y te deja a mitad de camino para cualquier cosa. Pero esos estudios de conectoma, ¿vos sabés si muestran diferencias parecidas, como las que se observan entre hombres y mujeres, entre machos y hembras de otras especies? Yo la verdad que no leí ese trabajo, estuve muy concentrada en leer entre mujeres y hombres las diferencias, pero no lo sé, es una buena pregunta. La verdad que no tengo el dato, la biografía para decirte lo leí y es esto, no lo sé.
Es una muy buena pregunta, a ver si realmente, porque podríamos ver que la interacción social, si es la que genera ese eso, por tipo eso. de diferencia conectadas o no. La verdad que es excelente tu apreciación. Lamento no poder contestarte. Me voy a ir a buscar la internet. Porque aún en otros, otros animales, ponerle en monos, el efecto del estereotipo en la determinación de la conducta debería ser muy diferente. O sea, no sé si existe incluso en otras especies eso. Mira, yo lo único que te puedo decir es que los monos, cuando nacen, tienen el cerebro, los conectomas de los monos cuando nacen no son tan plásticos como los nuestros y tienen el cerebro del mono está más terminado, por decirlo de alguna forma, que nuestro cerebro. Nuestro cerebro es muy grande. Entonces somos neoténicos, ¿no? Evolutivamente desarrollamos esa característica, sale inmaduro. De hecho, los monos cuando nacen caminan, nosotros no, o sea, no estamos minimizados ni de cerca. Entonces, probablemente nuestro conectoma sea mucho más plástico, digo especulando, pero es interesante buscarlo y estudiar esto también. Probablemente nuestro conectoma sea mucho más plástico que el de las ratas y también incluso de los monos. Porque por esto que te digo de diferencias en el desarrollo embrionario. Entonces, quizás no haya tantas diferencias porque ya están terminados entre comillas, ¿no? Y entonces las experiencias que pueden tener quizás no sean tan determinantes a la hora de moldear un cerebro en una especie o en otra. Eso me animo a decírtelo, pero realmente es una pregunta que a mí me inquieta hace mucho y que todavía no he tenido tiempo de investigar, pero me parece que yo también iría por ahí, por el tema de las diferencias embriológicas. Muchas gracias. No, de nada. Flor, yo por ahí con esta charla me acuerdo en un libro de biología animal, creo, que de una frase que me quedó grabada siempre, para siempre, que decía que el cerebro humano es tan complejo que ni él mismo se puede entender, digamos. Hasta hoy en día hay un montón de cosas que todavía en mi investigación no se terminan de esclarecer, así que bueno, por ahí capaz es una buena reflexión, digamos, para este tipo de estudios. Y por otro lado, me surgía la pregunta, porque todos los estudios que vos citaste siempre son en adultos. Este modelo de mosaico se ha hecho en cerebros de niños, por ejemplo, en donde todavía no están tan impregnados los estereotipos de género que a nivel social se van impregnando y me imagino que van moldeando a su vez las conexiones cerebrales y bueno, todos los parámetros que miden estos estudios. Todavía no lo hicieron, mirá, el de adultos es en 2015, y hubo una pandemia en el medio, o sea, todavía no hicieron en niños, lo que están muy preocupados en agarrar niños que hacen resonancias magnéticas intrauterinas son los neurosexistas, ¿no? Bueno, no definí neurosexismo, que es una cosa un término que define Cordelia Fine, como la práctica justamente de usar las diferencias que hay entre cerebros, entre hombres y mujeres, para seguir perpetuando el dominio patriarcal, ¿no? Eso lo llama Cordelia Fine neurosexismo. Entonces, los neurosexistas sí están haciendo este tipo de mediciones en cerebros, digamos, entero, y van midiendo actividad cerebral, hacen resonancias magnéticas para reencontrar diferencias, o sea, ya quieren encontrar diferencias. Antes de que la cultura intervenga, ya quieren encontrar diferencias innatas, ¿no? Están muy obsesionados con eso. Pero claro, lo mismo que le contestan estas epistemólogas feministas que estoy nombrando. A ver, en el útero también hay interacción epigenética un montón, y un montón de cosas, o sea que tampoco encontrar diferencias ahí no significa nada. Hay que tener cuidado, ¿qué significan las diferencias? Hay como una carrera en buscar diferencias, y yo creo que leí que Gina Rippon dijo una vez, ¿y por qué no buscamos similitudes? Si en realidad funcionan más igual que distintos, y eso nadie lo dice. Janet Hay en su trabajo de los comportamientos sí lo dice, a ver, paren la pelota porque somos más iguales que distintos. Entonces, ¿por qué estamos encaprichados en hacer una sociedad binaria cuando en realidad nuestros cerebros son iguales? No sé, ya me entusiasmé. Chari, Okay. ahí tenemos a Ana Gargantini y luego Damián, que también querían hacer sus preguntas, y se suma Mariana Troncoso. Y Néstor también. Bueno, Sí. Ana, si querés prender el micrófono y decirla, así no Dale, gracias. Gracias, Florencia, por la charla, porque la verdad muy buena
para mí una novedad bastante. Me había quedado en el modelo, o sea, con respecto al conocimiento que tenía, sabía que existían trabajos esos de las diferencias, y sobre todo en la divulgación. Me acuerdo, mi mamá le gustaba mucho el Viva la Diferencia, creo que era, celebraba mucho ese temita. A mí siempre me hizo un poco de ruido, pero bueno, gracias entonces por traer esto, que al menos para mí, supongo que para más de uno, será algo nuevo. Y bueno, mi pregunta iba por lo que mencionabas, lo que estabas diciendo antes, ¿no? Que quería más o menos si estas nuevas investigaciones se posicionan como, más bien como crítica que como complemento, ¿no? Supongo, más o menos eso. Y si hay en general un movimiento de crítica hacia estos trabajos que ya están como aceptados, me parece. No sé si solo socialmente, sino dentro de la comunidad científica. Digamos, ¿qué tanta es la resistencia a eso? Mirá, resistencia hay ahí en la comunidad científica, y también el trabajo que hizo la divulgación instaló, o sea, hay resistencia social también. Y te digo, hasta la película de Netflix sale, la gente ve la película de Netflix, está muy enquistado, y va a ser difícil desarmarlo, desandarlo, porque muchas veces lo que pasa en la ciencia es que uno aprende las cosas en los libros y no estudia el proceso a través del cual los experimentos que generaron esas afirmaciones que aparecen en los libros. Entonces, cuando uno es estudiante, lee el libro y ya está, esto lo aprendí, esto es así. Rara vez tenemos un docente que nos explica cómo se generaron las cosas, cómo fueron los experimentos que dieron tal o tal cosa. No tenemos una lectura epistemológica del conocimiento científico. Nosotros aceptamos, son palabras como, es medio religioso a veces, digo, entre nos lo digo, ¿no? Es como, bueno, acá dice esto, y es así, yo me lo aprendo, y el mundo parece visto con esos ojos. Entonces va a ser muy difícil desenquistar esto. A mí lo que me encanta de Joel es que los mismos datos, porque mide las mismas cosas, los mismos datos vistos de otra manera, te da un paradigma distinto, entonces nos anima a mirar diferente. Creo que da aire, da libertad, es una mirada, no sé, muy positiva sobre nosotros mismos, que va a traer resistencia, seguro que va a traer resistencia. Ya la trae, porque, no sé, estos son temas de debates en el almuerzo del laboratorio, cuando podíamos ir al laboratorio. Unos dicen que son, otros dicen, no, bueno, che, pero ¿qué está diciendo? Que las hormonas no hacen nada, somos un laboratorio de hormonas, ¿qué está diciendo? Y bueno, me lo dicen mis compañeros, yo no digo que no hagan nada, yo digo que, bueno, con calma, hay que tomar con calma lo que hacen, ¿no? Es algo bastante vigente. Sí, entonces. obvio que va a haber... ¿Cómo? El tema de buscar la diferencia sigue siendo igual de vigente, digamos. Sí, eso seguro. Bueno, Damián, si querés hacer la pregunta, después sigue Mariana, que la puedo leer, y bueno, vamos a cerrar con Néstor para no estirarnos tanto el horario y ni seguir robándole tiempo a Flor y a todos los demás. Bueno, buen día. Simplemente agradecer a Florencia su presencia, muy interesante la charla, la verdad que enriquece, como decía Ana, por allí uno también desarma cosas que están instaladas en nuestro cerebro en algún lugar, y en ese sentido me interesaba tirar de un hilito de desarmar esta idea de las diferencias, complejizar un poquito más en el sentido de que en el plano nacional aparecen libros tales como El cerebro argentino, y entonces ya no solo distingue entre hombres y mujeres, sino también entre nacionalidades del cerebro, y acentúa, me parece, que esta idea en la prensa de las diferencias, prende la neurociencia, acentúa diferencias que tienen que ver con el género, tal como has hablado, pero que además no contribuimos en términos de divulgación científica a marcar similitudes, sino que cada vez acentuamos más diferencias. Me parece que, humildemente te pregunto si crees que el camino de la divulgación científica es un camino posible para tratar de complementariedad, de acercar posiciones y no seguir acentuando diferencias. Sí. Total, te escuché medio fritado pero por el micrófono, pero totalmente, comparto totalmente. O sea, sí, la divulgación en la neurobiología deja bastante que desear, la verdad. No voy a opinar de colegas, pero sí, no hacen más que otras diferencias, tal cual lo explicaste vos, otras diferencias. Los argentinos pensamos de esta manera, no sé qué, y los otros, sí, siguen poniendo barreras entre las personas, totalmente de acuerdo. Y sí, creo que la divulgación
es el camino para instalar formas de pensar distinto, que el discurso científico no sea uno solo. Eso me parece fundamental. Por eso, bueno, con Ignacio estamos tan entusiasmados con nuestro proyecto en nuestra página de Instagram de divulgación, porque realmente creo que es la manera de instalar conceptos nuevos. Quizás en la gente es menos reticente a los científicos, quizás la gente está más maleable a escuchar cosas nuevas que la academia. Entonces hay que ir por los dos lados, ¿no? Por la divulgación, una buena divulgación, donde a la gente no se la trate de tonta, ni le vendan paquetes, sino que le expliquen por qué las cosas son, o creemos que son como son, y además, bueno, por hacer también una difusión de los trabajos en la academia, en seminarios, en cosas, bajen los papers, lean los papers, discutan en un seminario. ¿Por qué no poder hacer un seminario de estos papers de Joel en un grupo de laboratorio? Aunque no sea de neurociencia, bueno, leamos, a ver este trabajo, qué onda. Creo que está bueno, desde la divulgación y también desde nuestros laboratorios. Permiso, ahí hay una pregunta de Mariana Troncoso, que dice, ¿puede ser que el modelo de mosaico del cerebro sirva para explicar que existen diferentes géneros que no se encasillan en el modelo binario masculino y femenino? Sí, esa es bueno, yo hablé, cuando puse la última diapositiva dije diverso, ¿no? Puse igualitario y diverso. Claramente no tiene por qué ser celeste y rosa, cada uno pinta su cerebro del color que quiere, básicamente es un poco el resumen de la charla de hoy. No tenemos por qué ser binarios, biológicamente no somos binarios, los géneros son una organización social, queda claro en los trabajos estos, donde en realidad uno puede ser el que se anime a ser, básicamente. Néstor, ¿querías hacer una pregunta para cerrar? Ahí vamos. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, ya te lo había comentado, y ahora que escuchamos la charla, creo que me animo a decir en nombre de todos nuestro agradecimiento. No, gracias a ustedes por la convocatoria, la verdad, estoy muy contenta de estar con ustedes. Me quedé un poquito que por ahí esto no lo podés plantear en tu laboratorio. ¿Cómo fue eso? Por eso estoy contenta de estar acá. El IBIME, seré curioso, el IBIME es el que dirigía durante mucho tiempo el doctor Eduardo Yarró. Correcto. Es director del CONICET durante muchos años, al que conocí personalmente mucho tiempo. Simplemente ya más como biólogo, pues creo que somos colegas. Soy bióloga, exactamente. Yo también soy biólogo. Escúchame, ahí hay un tema, a ver cómo lo ves vos. Un concepto clave que planteabas es el de la plasticidad. Claramente, ¿no es cierto? Que remite a un viejo apotegma, ¿no es cierto? De alguna manera el fenotipo es la demostración del genotipo más la influencia claramente ambiental, en este caso cultural. A mí me parece que esta línea de trabajo, que obviamente va a tener resistencias en el statu quo, requiere necesariamente de muchísima coordinación con todo lo que sea el análisis conductual. El análisis, o sea, la complementariedad de lo biológico con todo lo que tiene que ver con las conductas, el entorno, lo cultural. Me parece que por ahí hay una línea de trabajo, es un desafío enorme, pero conjunta, para poder correlacionar variables y no entrar en un loop, ¿no? En el cual, y por eso me parece clave ahí la educación, la concientización en este tipo de cosas. Y en eso en parte remite a lo que dice Damián, ¿no? Porque si no entras ahí en un círculo cerrado, y me parece que hay mucho por recorrer en las próximas décadas, pero que están sembrando un punto de partida ahí para un trabajo no solo biológico, estructural, sino también sobre lo que sería el componente ambiental de la expresión de ese mosaico, ¿no es cierto? No sé cómo lo ves vos eso. Sí, totalmente, digo, de la plasticidad, los primeros trabajos son del siglo XXI, o sea, llevamos 15 años estudiando la plasticidad del cerebro, sabemos muy poco de cómo funciona el cerebro, la verdad, y cómo se genera una conducta, pero estamos años luz de poder decir, estos circuitos generan esto, estos circuitos generan esto. Ni siquiera sé si es así, si es que vamos a poder hacerlo. La verdad que la neurobiología ahora es fascinante porque empieza un camino enorme donde tenemos que estar atentos los que queremos que se interpreten las cosas de una manera menos sesgada. Porque, bueno, eso, tenemos que estar ahí. Pero sí, obvio que hay que tener mucho cuidado y
y estar presentes. Por eso me parece que este espacio, no lo digo de compromiso, que estoy contenta de estar acá, me parece que lo digo genuinamente, espacios como este, nos tenemos que apropiar de espacios como estos y hablar de estas cosas, ¿no? Nosotros, que si no lo hacemos nosotros, ¿cómo se va a instalar en la comunidad? Digo. Plasticidad que por el otro lado está demostrada y totalmente incorporada para otros sistemas, ¿no? O sea, no casualmente la tenés incorporada, incluso a nivel científico, cuando hablas de cerebro. En otros sistemas sabemos todos que está totalmente aceptada. Así que no es casual. Parece ser una regla de la biología, en realidad. Claro, porque ¿quién no sabe que los otros sistemas están adaptados absolutamente dominados por la plasticidad y la capacidad de adaptación de cualquiera de los sistemas a cualquiera de las variantes a las que te somete el ambiente? Mirá, si bueno, no hubiera evolucionado, claro. por eso, entonces es una contradicción elemental allí. Es básica, diríamos, y arcaica, si querés, incluso, desde el punto de vista científico. Yo me decían que cierre, disculpá esa parte por ahí si querés, antipática. Sé que además vos tenés incluso motivaciones artísticas. Digamos, te quiero reiterar la apertura de la facultad para recoger todo este tipo de inquietudes y también incluso las artísticas. Nosotros somos partidarios de una mirada absolutamente integral del ser humano, y este tipo de debates contribuyen tanto o más que los debates estrictamente académicos a saber en qué mundo estamos viviendo y hacia dónde vamos. Así que te agradezco muchísimo y les agradezco a todas, especialmente que nos están escuchando, por la presencia, pero no en este día, sino en todos los días, en todos los días. Muchísimas gracias, Florencia, un gusto. No, gracias a vos, Néstor, por tus palabras y tu invitación. A ver, algún día me voy a ir a Mendoza, mira, con eso te digo todo. Acá te esperamos. Dale, bueno, dale, vamos a estar esperando. Dale, muchas gracias, y gracias a todas. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse, a todos y todas. Muchísimas gracias al IDEGEM, que siempre tiene predisposición para colaborar con organizaciones de charlas y distintas actividades en torno al 8M. Y bueno, Flor, muchísimas gracias, muy interesante. La verdad que estamos muy agradecidas y agradecidos de que te hayas sumado y por la buena predisposición que tuviste en todo momento. Así que, de nuevo, estás invitada para cualquier otra actividad que surja. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo grande. Adiós. Gracias. Hasta luego. ¿Detuviste la grabación? Habría que...